Perfecta Radio. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Y vamos a tratar un tema que se titula el síndrome del impostor. ¿Qué cosa significa eso? Pues hoy tenemos a la psicóloga, la doctora Rowena Templa, que le invito, para que nos explique qué consiste el síndrome del impostor y por qué es imposible, y por qué es importante conocer acerca de él. Bienvenida, Rowena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucho? Buenos días, buenas tardes a nuestro mundo televidente de Perfecta Radio. Muchas gracias nuevamente por invitarme y por estar aquí. Y sí, bueno, te había mandado temprano, creo que no lo llegaste a ver, un poco como para hacer un preámbulo, ¿no? De el síndrome del impostor, ¿no? O sea, ¿eres de los que suele atribuir tu éxito incorrectamente a la suerte? ¿Temes no estar a la altura? Ojo, el síndrome del impostor es mucho más común de lo que mucha gente cree. Se trata de un patrón psicológico en el que la persona duda o no acepta sus logros y teme constantemente parecer un fraude, no mereciendo quizás todo el éxito o reconocimiento que han conseguido. Y mayormente se da en personas que han tenido diferentes tipos de problemas en su niñez, en su crecimiento, pero mayormente la gente no se da cuenta de eso, o sea, no son conscientes de que esto les está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, pacientes llegan a consulta, sí, que bueno, he hecho esto, pero, o sea, como que es algo que estaba ahí y lo tomé, ¿no? O sea, como que me cayó del cielo. Entonces, pero oye, pero mira, has logrado esto. Sí, pues sí, o sea, no lo toman como otra persona que de repente diría, sí, pues no, yo he logrado eso, qué bien, ¿no? Sí, pues no. Entonces, ¿por qué? Y esto viene lamentablemente de muchas veces que nuestros padres no nos enseñan a aceptar nuestros logros, ¿ok? No lo felicito mucho porque lo voy a malograr, ¿no? O sea, se la va a creer. Se la va a creer, exacto, ¿no? O de repente siempre le piden más, siempre le piden más al hijo. Los padres insaciables que sacan 20 y quieren una mejor nota, ¿no? Son insaciables. Sí, o sea, has podido sacar 21, o sea, no existe una nota, pero de repente viene el hijo con un 19 y ¿por qué no te sacaste 20? Así es. Y son insaciables y eso genera pues un vacío de compensación y de realización en donde ellos siempre van a estar buscando que llenar un espacio que nunca van a llenar. Y una pregunta, Rowena, ¿por qué el síndrome del impostor? A ver, ¿por qué Bueno, justamente yo también me puse a investigar, yo en realidad lo conozco porque lo he estudiado y porque trabajo con pacientes, pero me puse a buscar sus orígenes, porque realmente no sabía sus orígenes. Y resulta que esto no es tan antiguo. En el 1978 se publicó el artículo El síndrome del impostor en mujeres de alto rendimiento, dinámica e intervención terapéutica por la doctora Pauline Clance y la doctora Susan Hines. Estas psicólogas autoras definieron como una experiencia individual de falsedad intelectual percibida, o sea, como que soy intelectualmente un fraude, ¿ya? Entonces, tras entrevistar a una muestra de 150 mujeres de alto rendimiento, o sea, ejecutivas, o sea, estamos hablando del 78, donde no veíamos la cantidad de mujeres que hay ahora en cargos importantes, ¿no? Es cierto. Entonces, se detectó esta conducta de infravaloración, ¿ya? Y esta conducta de infravaloración venía también un poco del machismo, del hecho que las mujeres han tenido que sufrir muchísimo para lograr los puestos y luchar contra hombres, contra los sueldos y todo esto que ahora es, o sea, como que voz populi, ¿no? Claro, y se genera una inseguridad por el hecho de haber alcanzado un sitio que, entre comillas, no merecían según la sociedad machista, y al haberlos alcanzado tienen el temor de perderlo porque en el fondo todavía existe en el inconsciente ese temor a que no lo merezcan, que esa mentira sea verdad. Exacto. Entonces, todas las que se entrevistaron, pese a haber sido reconocidas formalmente por su excelencia profesional, por sus logros académicos, carecían de ese reconocimiento interno de sus propios logros, ¿no? Así es. Algo estaba fallando. La percepción que tenían de sus éxitos se les atribuían a la suerte. O sea, yo llegué ahí por suerte, porque justo había alguien que estaba ahí y
bueno, pues no estaba la persona que necesitaban para ese puesto y me pusieron a mí, una cosa así. Y esto lamentablemente viene acompañado con mucha ansiedad, con mucho estrés, incluso hasta depresión, y está asociado a esos pensamientos de no puedo fallar, tengo que estar siempre perfecta, tengo que hacer todo bien, tengo que hacer, entonces, y cuando esa tensión laboral la llevan en el día a día, les causa un estrés muy fuerte que les ocasiona una ansiedad, que ya hemos hablado en algún programa del tema de ansiedad. Así es. Pero el tema de la ansiedad laboral, donde tú te sobreexiges a ti mismo, ya es una cosa que ya excede a lo natural, de un estrés natural. Hay un tema natural, que estoy apurado porque tengo que llegar a la fecha límite, por eso. Claro. Pero la mujer, y esto se empezó dando mucho en mujeres en realidad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque justamente no nos sentíamos al nivel del hombre y teníamos que competir con hombres que eran muy capaces, ¿no? Y obviamente la mujer, no, tú no puedes, ¿no? O sea, porque los padres, los hermanos, los amigos, todo, ¿tú cómo vas a llegar a hacer eso? ¿No? Tú, gerente, estás loca. Claro. No es gerente de mujeres, ¿no? Imagínate. Es como tener la tribuna en contra, ¿no? Como Exacto. Tener la tribuna en contra. O sea, el hombre tiene toda la tribuna a favor porque se puede darse el lujo de equivocarse, de fallar, porque al final él tiene derecho a ese puesto. Pero como la mujer, y digamos, no solamente en términos de género, sino también en términos también de discriminación racial, porque también podemos ver que pues gente que de repente de color, gente de raza negra, entonces no podía acceder en determinadas sociedades a determinados puestos, y en estas últimas décadas han alcanzado un empoderamiento muy importante. Entonces, claro, quizás los pioneros de entrar pasaron por este mismo síndrome, ¿no? En Netflix o serie, creo que es de Netflix, que es con, bueno, ya no me acuerdo el nombre del actor bien conocido. Morgan Freeman. No, que ella es una ejecutiva, una secretaria, no sé, en una empresa, en una industria, y se desaparecía por mucho rato, y hasta que el jefe sale, ¿no? Y le dice, o sea, ¿a dónde te desapareces tanto rato? Le dice, ¿no? Entonces, perdón, señor, tenía que ir al baño. ¿Y por qué te demoras tanto en el baño? ¿No? Entonces le dice, porque en esta ala del edificio no hay baño para gente de color. Ay. Porque en este lugar yo tengo que caminar como 20 minutos hasta el baño. Discúlpeme usted que tengo que, o sea, imagínate lo que había antes, ¿no? Entonces ahí se ve que el pata va y rompe el letrero, acá no hay baños de color o no color, acá todos orinamos y de color. Claro, entonces, ya es una reacción. Y lamentablemente eso se da desde los años, no sé, mucho 60, antes. 70 todavía, claro. Claro, y se ha seguido dando. Sí. Y es algo que, mira, justamente hace poco estaba conversando con una paciente que está haciendo una maestría y me decía, ¿no? O sea, yo estoy acá en Estados Unidos y veo que hay mucha discriminación, pero no porque, por ejemplo, como acá, ¿no? Acá tú ves porque el del pueblo, contra el que tiene plata, como el que no tiene plata. No, allá es... El de la sierra con el de la costa y con el de la selva. Allá se marca mucho el tema racial en Estados Unidos, ¿no? Y yo lo veo mucho, yo lo he visto cuando he viajado allá, el tema racial es fuertísimo, ¿no? Entonces, tú eres latina, ¿no? Tú no eres blanca, tú eres latina, ¿no? Entonces, hay mucho de eso. Pero, ¿qué pasa? Al comienzo se definió este síndrome como algo exclusivo de las mujeres, ¿no? Como que realmente era algo, pero conforme han ido pasando los años, como tú mismo dices, no es solo la mujer, es la persona de color, es la persona que sale de la punta del cerro a estudiar y logra. Yo conozco un médico que es cristiano justamente, y está en Miami, tiene una clínica en Miami, tiene un montón de dinero. Yo creo que no ha sufrido el síndrome de impostor, pero sí quizás en un comienzo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque cuando él estudia porque él estudia creo que en la San Marcos o en la otra que es del estado, creo, muy inteligente. Él se va a hacer su serum a provincias, a la selva, y resulta que ahí se conoce como un gringo, porque los gringos acá vienen pues a hacer también su servicio social. Así es. Entonces habían venido en grupo, se hicieron muy amigos. Y este chico lo ve a él tan inteligente y le dice, oye, tú tienes que ir a Estados Unidos a hacer tu maestría. No, le dice, yo no puedo. No, pero no solamente era yo no puedo porque no tengo plata. Claro. No, yo no puedo. O sea, el no puedo era marcadísimo para él, ¿no? O sea, no puedo, es imposible. Este muchacho
tenía mucho dinero en Estados Unidos, y lo invita a venir a Estados Unidos y lo inscribe en la universidad. Le pagó la maestría. Y él, cuando regresa, le empezó a mandar platita. O sea, le quería devolver la plata. Hasta que un día dijo, yo te lo pago porque he querido pagártelo, no te lo estoy cobrando. Claro, claro. Quiero que le des un curso a lo que has hecho, ¿no? Entonces, una amistad muy linda y una bendición muy grande para ese señor que ahora tiene una clínica en Miami y apoya acá también en el Perú en muchas cosas. Campañas. Entonces, en el comienzo, ese ciclo de no ser suficiente, ¿ok? Que te genera una necesidad de siempre ser mejor. Entonces, no soy suficiente, tengo que ser más. O sea, tengo que ser Superman, Superwoman, ¿ya? Pero aún así, aún siendo una Superwoman, todavía no me siento contenta. O sea, no es suficiente. Creo que esto no está del todo bien. ¿Okay? No obedece a un sentido natural de competitividad, ni de competencia, sino de un vacío. Es como un vacío interno. Claro, que tratan de compensarlo con un grado de perfeccionismo que puede llevarlos incluso a casos extremos, como lo has dicho, de estrés y de ansiedad. Pero eso no es felicidad, eso es un tema patológico. Hay mucho miedo al fracaso, muchísimo miedo al fracaso. Hay una negación interna de sus propias habilidades. O sea, no me reconozco a mí como un ser capaz de recibir un elogio, de recibir un aumento, por ejemplo, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver con humildad. Yo creo que esta es una manifestación de una falsa humildad, porque la humildad... Es una falsa humildad, pero es que la humildad es otra cosa, en realidad. Así es completamente diferente. El tema acá no entra por el tema de la humildad ni nada, sino que es más el hecho de no creértela. O sea, no te la crees. Entonces, haber aceptado la estigmatización que viene de la sociedad o algo por el estilo. Sí, no es solamente, pues te digo, después se dieron cuenta que no solamente le pasaba a las mujeres, le pasaba a los hombres, a todo tipo de personas. O sea, todo tipo de discriminación. Con la sexualidad. Así es. Con el género, ni nada, ¿no? Entonces, pero lo que sí se ha podido investigar, y nos hemos dado cuenta, es que hay ciertas características o tipologías, ¿ya?, que dan estos resultados. Una de ellas es el típico perfeccionista, ¿no? El perfeccionista tiende a tener una gran virtud, que es la perfección, pero un gran defecto, que es la perfección. Claro. ¿Okay? Porque el ser perfeccionista llega a hartar al jefe, al subordinado, al colega, o sea, ya. Sí. ¿No? O sea, eres la liebre que tú crees que todo lo puedes, pero en realidad no te la crees. Entonces, para afuera tratas de mostrar una superioridad quizás, claro, ¿no? Porque, soy el gerente, no tengo que actuar como el gerente. Pero tienes un vacío tremendo dentro de ti mismo. Pero por dentro se lleva ese trauma interno de me van a descubrir. O sea, literal es, me van a descubrir. Claro, claro. Que no se la cree. Se van a dar cuenta que esto no es verdad. O sea, es así, o sea, es. No, o sea, se van a dar cuenta que esta no soy yo. y me van a votar y va a ser roche, o sea, va a ser peor. Hoy no, se genera toda una proyección de diferentes tipos de escenarios, uno peor que el otro, ¿no? Porque ahí brota todo lo que hay dentro de él mismo. Generas esas sensaciones de pérdida, de vacío interno, ¿okay? Que no puedes con ellas, porque no sabes de dónde vienen. O sea, el problema es que al no saber de dónde vienen, estás en un plan de, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué hago? ¿Te das cuenta? Entonces, porque no sientes que estás haciendo lo correcto, sino que estás simplemente dejándote llevar por lo que sucede. Ahora entiendo más claro a lo que viene a ser, le daba vueltas al concepto y no le da, pero ahora con la explicación que estás haciendo, estoy dándome ya realmente cuenta de por qué le llaman el síndrome del impostor. Porque el impostor viene a ser esta sensación que tiene la persona de no merecer el puesto. En otras palabras, otra persona es la que tiene que estar ahí. Yo no debo estar ahí. Yo estoy ahí por suerte, porque no sé, algo pasó. Entonces, yo soy un impostor del puesto que te toca a ti. Tal cual. Realmente, no lo entendía, pero ahora sí entendí el título. Es muy gracioso porque, por ejemplo, el perfeccionista, como te digo, ¿no? Se fija metas tan altas
que no las puede lograr. Entonces se preocupan y empiezan a caer en la duda de que no soy suficiente, no puedo, entonces empiezo a tratar de controlar todo a mi alrededor, claro, para que las cosas no salgan mal y que no se den cuenta que soy un impostor. Que eres un impostor, que no te corresponde ese puesto. Exacto. Claro. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas les cuesta delegar, les cuesta, o sea, se sienten frustrados con los resultados de alguien que han delegado algo. Tienen que sentirse indispensables para poder estar seguros. Para estar seguros, claro. Y sienten que esa sensación de no me puedo equivocar, ¿no? Entonces, su éxito, o sea, pueden tener un súper éxito y nunca se la creen. O sea, tú los felicitas y, sí, gracias, ¿no? O sea, pero por eso. Pero también... Era lo que tocó, ¿no? O sea, ahí estaba y como que me gané el premio porque ahí estaba, ¿no? Sí, o sea, ahí estaba. Te agarró como una piedra, como una gota de lluvia que te agarró en la calle. Pero yo veo también mayores alcances respecto a este síndrome del impostor aún en el matrimonio, Robbie. ¿Qué es lo que pasa con una mujer que toda la vida ha sido estigmatizada por su condición racial, académica o poblacional? Llámese que es de la sierra, del interior, a veces hay esa discriminación entre la gente de la ciudad y la gente del interior. Entonces esa mujer ha sido tan estigmatizada y se casa con un chico que definitivamente es de la ciudad, tiene otro nivel económico, otro nivel académico. Entonces ella empieza a operar también el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque ella en el fondo se siente que no merece estar con ese hombre, claro, y que más bien otra mujer debería estar con él. De repente una chica más intelectual. Eso se ve mucho. No en el matrimonio también se ve. Dices tú en la parte de relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque yo no me creo suficiente mujer como para ese tipo de hombre. Entonces, ¿qué pasa? Me junto con el hombre que me va a traicionar, que es como mi papá, que es un alcohólico, que es como mi papá, que es un sacavuelta, que es como mi papá que le pegaba a mi mamá. Entonces, como que tienden a repetir y sienten que no son merecedoras de algo que es mejor que el padre, ¿no? Porque ahí hay un tema que no es el síndrome del impostor, pero que es de todos los hijos, y es el temor de ser mejores que los padres. Porque si bien es cierto, uno quiere ser mejor, dice, no, yo no quiero esto para mí, yo no quiero ser así como mi papá, o yo no quiero ser como mi mamá, yo me voy a salir de esto, yo voy a ser mejor, y etcétera, etcétera, pero al final terminan en el mismo círculo vicioso. Claro. Y es increíble cómo ese círculo vicioso se repite una y otra y otra y otra vez. Entonces, y no solamente se repite, sino se acentúa o se empeora. O sea, nosotros la llamamos líneas de iniquidad, ¿no? En términos espirituales, que no son sino la tendencia a determinadas faltas o pecados en la vida de las familias, en donde las personas tratan de salir en sus fuerzas y caen en una vorágine mucho peor. Y comienza, si el padre era ladrón, por decirte, era borracho, el hijo viene a ser borracho y drogadicto, el nieto viene a ser borracho, drogadicto y asesino, y la cosa va empeorando porque va para peor, porque son las líneas de iniquidad que pero también hay uno que se da la vuelta y no toma, no fuma, no sale, no fiestea, se fue al otro extremo. Claro. Eso, yo tenía un amigo, Rowena, me has hecho recordar que yo tenía un amigo que era hijo de un militar, un FAP. Este chico era astemio. Hace muchos años estábamos en la universidad y salíamos y era pero abierta, o mejor dicho, cerradamente abstemio, ¿no? No permitía ni que le caiga una gota de alcohol. Y yo lo veía tan cerrado, pero después me comentaron de que la experiencia que él había tenido o sufrido era de un padre alcohólico. Entonces, como el padre había sido alcohólico, probablemente había acompañado de violencia, infidelidad, y haber generado un sufrimiento tremendo. Entonces, este chico no tomaba para nada, pero no por una convicción de tipo moral o no, sino porque sencillamente el tomar le acercaba a lo que él no quería hacer, a su padre. Pero ojo, también o sea, ahí también pueden haber otros síndromes o otros motivos ulteriores. Claro. Por ejemplo, el miedo a ser como mi papá, claro, pero también a veces, en el caso del alcohol, el cuerpo genera una resistencia y llega un momento en la línea de herencia donde hay una persona que ya la resistencia al alcohol es tan ínfima que con un poquito así ya estás así. Claro. Te asustas y dices, no, yo no tomo. Claro. Yo no quiero esa es una causa individual que no obedece a ninguna relación, pero que es diferente a la que decía y hay personas que realmente al ver que el padre ha sido alcohólico, violento y todo lo demás, se vuelven abstemios por temor a ser como el padre. Lo deciden, claro. Pero como te digo, hay una causa física también de hereditaria, que ya la resistencia al alcohol se genera de tal manera que ya se voltea.
Claro, esa es una Ya no situación soporta el bioquímica. alcohol el cuerpo. Claro, una El cuerpo reacción bioquímica sí, que tiene el es un cuerpo. tema químico del ADN, ¿no? Eso Así es. se está viendo mucho en la epigenética. Sí. Estamos viendo muchas cosas Ahora de que se ha avanzado bastante la ciencia, claro. ADN, cómo traslada todo, ¿no? Bueno, Así es. Esa es la siguiendo herencia, un pues. poco con los ejemplos, ¿ok? Aparte del perfeccionista, tienes al experto. Claro. Esa persona que teme y está paranoico de que descubran que no sabe algo, ¿ya? O sea, se muere de miedo de que digan que no sabe algo del tema, ¿no? Es como, por ejemplo, acá Claro, ahorita que tú me preguntes, no sé, un tema X que yo no manejo, por ejemplo, no sé, crianza de niños chiquitos, ¿ya? claro, claro, Yo no sé, yo sé más o menos, pero no es algo en lo que yo me considere que claro. puedo surgir y ya hablar, ¿no? Entonces, Claro, es cierto, ay, cada uno me tiene su asusto porque especialidad. no sé. Entonces, normalmente este tipo de personas evitan incluso presentarse a trabajos donde haya un pequeño requisito que ellos tienen dudas de cumplir a la perfección. Claro, claro, ¿Ya? claro. Eh, Están buscando constantemente muchos certificados y certificados y certificados y estudio Claro. esto y estudio Como esto. una manera de avalar lo que ellos creen que no tienen. Exacto, entonces, y estudio que la maestría, que el diplomado, que el certificado no sé qué, que la otra maestría. Y ese tipo de personas normalmente sí, tienen un montón de estudios, ¿ah? Es el típico experto, Claro. pero igual no se acaba de creer cuando Ah, alguien le dice, es que tú eres experto en el tema. No se la cree. claro, el problema está en él, Que es el clásico caso del del síndrome del experto, impostor. del síndrome del impostor, el experto. O sea, porque Qué ella tremendo. estudia todo el tiempo, quiere tener 300 títulos registrados en Asuneo. Si me estás Claro. escuchando, sorry, no estoy diciendo tu nombre, ¿ah? O sea, quiere tener todos sus certificados, tiene un montón de... Y cuando yo le dije, oye, pero tú eres experto, tú tienes un montón de estudios. No, no, me decía, no, y no se la cree. No se la Y no cree. se la cree, ¿te das cuenta? O sea, no. Es un tema bien, bien serio, ¿no? Es, la Sí, verdad que viéndolo ahora como tú lo has presentado, es un tema bien interesante, pero bien serio y que lamentablemente debes tener mayor tipo digamos, de manifestaciones en estos tiempos que existe tantos problemas con la autoestima, porque uh-huh, gente de este tipo es fácil, creo, de caer en una baja autoestima, en una depresión y ser claro. objeto de manipulación. ¿Cuál sería la salida? ¿Qué te parece si la segunda media Espera, hora? vamos a en las- terminar con el último Ah, tipo, perfecto, la última perfecto, perfecto. tipología, que es la 3, La es 13, el individualista. ¿Ya? El perfecto. individualista es el independiente, el que nunca pide ayuda, ¿ok? Este, se cree que a veces, o sea, ha actuado incluso demasiado individualista, o sea, estas personas se deben de preguntar a sí mismas, ¿no? O sea, ¿sientes firmemente que necesitas lograr las cosas solo o sola? O sea, sin entrar en un grupo, sin trabajar Mm. en equipo. ¿Piensas, no necesito la ayuda de nadie? ¿Okay? Entonces, si te has dado cuenta de esto, tienes síndrome de impostor. Y solamente lo vas a sanar cuando veas lo mucho que puedes enriquecerte Así es, aprendiendo de los demás. así Entonces, en es. la siguiente media hora, después de los comerciales, sí les voy a comentar un poco de cómo trabajar el síndrome del impostor. Perfecto. Vamos entonces a los comerciales, terminando esta primera media hora, regresamos con la solución para el síndrome del impostor. No se muevan. Estamos en la segunda media hora de tu programa La Verdad que Cambiará tu Vida a través de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes. Estamos con la doctora, la psicóloga Rowena Temple. Estamos hablando de un tema interesantísimo y novedad para muchos, entre ellos para mí, conocido como el síndrome del impostor. Este síndrome es un síndrome que está más cerca de lo que nos imaginábamos, identifica con muchas personas que conocemos. Pero vamos ahora a ver esta segunda media hora, en donde vamos a ver cómo se puede enfrentar y superar el síndrome del impostor. Doctora Rowena, continuamos con esta segunda media hora. Gracias. Bueno, el primer paso en realidad es identificarte, ¿no? Hay algunos tests online, no muy buenos, pero sí se puede hacer. Pero más que nada, o sea, haces ciertas preguntas, ¿no? ¿Valoras tus éxitos, por ejemplo? O sea, ¿eres de las personas que valoran sus éxitos o las atribuyes a la suerte o a otras variables como que, bueno, pues sí, yo me entrené un montón y ya, pues por eso estoy campeón, ¿no? Pero no lo atribuyes a tu propio esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, soy campeona, sí, soy campeón, pero, bueno, pues sí entrené, ¿no? O sea, ya se dio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, puede ser una señal, ¿no?
es crucial que analicen su situación personal, que observen ese diálogo interno. ¿Cómo te tratas a ti mismo, a ti misma, no? O sea, porque ahí es donde tú te puedes dar cuenta si realmente lo estás padeciendo, ¿no? Entonces, ahí recién uno puede ya empezar a trabajar. Bueno, obviamente lo mejor es hacer el trabajo acompañado por un psicólogo, una psicóloga. Estoy para servirles a los que quieran, pero primero ustedes mismos también pueden hacer un autoanálisis, ¿no? O sea, ustedes que están ahí escuchándome dirán, oye, pero yo cómo sé. Bueno, es fácil. Te estás boicoteando o auto boicoteando. O sea, no reconoces tus propias capacidades y tienes una serie de efectos emocionales como frustración, estrés. O sea, tienes que identificar esas emociones, observarlas, entenderlas, aceptarlas. Creo que me congelé. Ah, no. Ok, entonces. Ya se descongeló. No sé si me escucharon. Sí, el audio permaneció. Sí. Ok, entonces, permitirse aceptar esas emociones es lo más importante. Muchas personas tienden a luchar contra la emoción, ¿no? O sea, me siento mal y lucho contra la emoción, no me quiero sentir así, quiero sacármelo, ¿no? Entonces, o vienen a terapia y dicen, doctora, no quiero sentir ansiedad, pero la ansiedad es parte de tu organismo, la ansiedad es parte de tus defensas, ¿ok? Es un sistema de defensa del ser humano. Entonces, igual, las emociones son parte de ti, no tienen lenguaje. Bueno, no les voy a hacer toda la clase de emociones, pero a lo que voy, no tienen lenguaje y por ende, tú tienes que aprender a entender tus emociones, porque es tu propio lenguaje el que tú les vas a dar. Tú les vas a poner el lenguaje, tú les vas a poner el idioma y el nombre. Entonces, si tú puedes con eso y empezar a identificar esas emociones, ahí recién, ahí vas a poder identificar de dónde vienen tus frustraciones, de dónde viene ese hecho de no reconocer tus propios logros, ¿no? Porque a veces decimos, sí, bueno, sí me ascendieron, ¿no? Porque había un ascenso porque ya me tocaba. Y ya me ascendieron y punto. No, oye, te ascendieron, qué bien, vamos a festejar. Claro. No, pero ¿por qué? No, es un ascenso normal, no pasa nada. Entonces, o nos autoboicoteamos en el sentido de que nos sentimos mal, no decimos nada, nos lo guardamos, y llega un momento donde explotas, llega un momento donde ya no das más, y eso se va a dar porque se va a dar, no ahora, quizás mañana, quizás dentro de un mes, quizás dentro de un año, no lo sabes, pero se va a dar una crisis. Normalmente ahí viene, en la crisis viene la depresión y empiezas, o sea, a sentirte mal, no sabes por qué, y es porque te has estado boicoteando toda tu vida, ¿no? Entonces, el otro punto es analizar de dónde vienen tus logros realmente. O sea, yo he logrado esto, ¿de dónde vino? O sea, ¿esto realmente lo hice yo? ¿O es una creencia antigua que tienes, una idea fija de que realmente todo vino por suerte, porque Dios te bendijo, y porque qué bonito, la vida es así, ya pues me cayó, ¿no? O sea, justo llegué al lugar adecuado, en el momento adecuado, y con la persona adecuada, y me dieron el puesto de gerente, pues, ¿no? Entonces, ¿y no reconoces realmente que tú te preparaste para eso? O sea, ¿realmente estás ahí porque te lo regalaron? O sea, o simplemente por tus méritos. O sea, reconoce tus méritos. Una de las características centrales del tema del síndrome del impostor es creer que los éxitos personales o los logros personales no son merecidos. O sea, no lo merecen. Claro, por eso es impostor. Porque piensa que hay otra persona que realmente le corresponde ese puesto, ¿no? O le corresponde ese esposo, o le corresponde pues esa familia. Tienes que tú identificar, ¿no? ¿En dónde está ocurriendo eso? ¿En qué parte de tu vida? Relaciones interpersonales, en tu trabajo, ¿en dónde es que está ocurriendo eso? ¿no? Así es. Acepta que lo único que determina tus éxitos o tus fracasos es la forma en que tú vas a aprovechar o desaprovechar las oportunidades que te da la vida. Claro. Haz un análisis FODA. Así es. Observa cuáles son tus miedos, ¿no? Una de las ideas clave para superar, que se trabaja mucho en terapia, es el tema de los miedos. O sea, hay mucho miedo interno en las personas que tienen este síndrome y que no se dan cuenta que lo tienen, obviamente, ¿no? Claro. Tienen miedo incluso al éxito. Es increíble. Claro. O sea, tienen miedo al éxito por temor a perderlo. Sí.
Entonces tienen miedo. Antes de perder el éxito, prefieren no tenerlo. Mejor acá nomás me quedo, ¿no? Claro. Entonces tienen miedo de defraudar. Pero ¿a quién vas a defraudar? O sea, ¿a quién le vas a fallar? Si no es a ti mismo. Claro. Entonces, ahí hay un quiebre, ¿no? Esos miedos te bloquean. Claro, ¿ya? Podría ser también generar esto una suerte de una esclavitud en el qué dirán. La gente depende mucho de lo que dicen las demás personas. Sí, y un poco guían el curso de su vida, la opinión de los demás, más que la opinión del mismo. Sí, yo me acuerdo lo que le decía a mi mamá y eso se lo doy a mis pacientes, ¿no? Oye, ¿tus vecinos te dan de comer? Claro. ¿Qué te preocupa lo que digan los vecinos? Ese refrán lo decía mi mamá también, ¿no? Ese es muy cierto. Porque, ¿qué dirán los vecinos? Que llegas a esta hora. ¿Qué dirán los vecinos? A mí qué me importa lo que digan los vecinos. O sea, claro. No me dan de comer, no me dan techo, no me dan casa. Pero se genera una forma de esclavitud. Una forma de esclavitud, la dependencia de la opinión de los demás, genera una profunda inseguridad y una dependencia. ¿Qué dirán? Y mira, y eso lo vemos incluso en los chicos que salen del colegio. Lo veo muchísimo cuando vienen acá a terapia y dicen, ay, doctora, que quiero que un análisis de un examen de orientación vocacional, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, yo los entrevisto, todo, converso con ellos, me doy cuenta que no están preparados para la universidad. Y le digo a los padres, ¿saben qué? Tu hijo no está preparado para la universidad. Necesita un año para encontrarse a sí mismo, para ver qué es lo que realmente quiere. Dale un año sabático, mételo a estudiar idiomas, mételo a estudiar. Si tienes oportunidad, porque hay gente que tiene la oportunidad que se vaya de viaje a mochilear a Europa, pues genial, ¿no? Sino que se ponga a trabajar en un McDonald's, en un Starbucks, en lo que sea, y que viva la vida, que vea el mundo, ¿no? Entonces, y según eso, él va a poder encontrar, él o ella van a poder encontrar su razón de ser y encontrar su propósito y qué es lo que quieren hacer con la vida. Veo muchísimos quinto ciclo, quinto crash. O sea, yo digo, o sea, mi quinto ciclo, quinto crash. No, ya no quiero esta carrera, no me gusta, me quiero cambiar de carrera. O entran en depresión, entran en ansiedad, crisis de ansiedad, que ya no quieren ir a la universidad. Dejan la universidad por la mitad, o sea, porque entran en crisis de ansiedad social. Lo que pasa es que siempre... pandemia, mucha gente ha dejado la universidad por la ansiedad social. O sea, ya no quiero ir. ¿Te das cuenta? Ya no quiero ir. Y es porque en el fondo hay un miedo al éxito y en el fondo hay un tema que a mí no me gustaba esa carrera. Que la estudié porque mi mamá me dijo, porque mi papá me dijo, porque mi primo, porque mi abuelo, porque mi cuñado, o porque simplemente vino el psicólogo del colegio y dijo, pero bueno, para ser médico, ingeniero, o lo que sea. O sea, tú eres muy bueno en matemáticas, deberías ser ingeniero. Claro. Sí, pero soy bueno yo era buena en matemáticas, pero no me gustaban las matemáticas. Claro, es una cosa que tiene que ver con la habilidad y el gusto. Me fui bien lejos de las matemáticas. Entonces, el otro tema para trabajar el síndrome del impostor es que no te compares. Eso es fundamental. Y repetimos un poco el tema del vecino, ¿no? O sea, claro. Los vecinos, o sea, normalmente, y esto viene mucho en el caso de cuando hay hermanos, hermanas, y no eres el hijo único. Cuando eres el hijo único es un poquito más difícil. Sí, no hay con qué compararte. Exacto, pero te comparan con los primos, te comparan con el hermano mayor, con la hermana mayor, con los familiares. Ay, pero mira, tu prima, qué bien, que está en la universidad, y tú que vas a salir del colegio y no vas a ir a la universidad. ¿Cómo es posible, no? O en la escuela, o en los colegios, donde te califican de acuerdo a las aptitudes o las notas, ¿no? Las notas es terrible. Yo he visto que en Finlandia, que es uno de los países que más adelantados en educación. Más adelantados en educación están, o sea, no les ponen nota a los chicos, no los califican. Sí. Estudian 4 horas al día, no llevan tarea a la casa, o sea, no los califican hasta que ya entran a determinado, no sé, universidad, qué sé yo. Claro, y el rendimiento en Finlandia es espectacular. Entonces, ahí hay una serie de temas, ¿no? Y esto es no es nada más que otro factor que causa el síndrome del impostor, ¿no? O sea, entonces intenta no enfocarte en los demás, sin mentir. Ocupa tu tiempo en lo que puedes hacer para ti. O sea, por ejemplo, algo que yo siempre trabajo con mis pacientes es agradecer y reconocer. O sea, escribe por qué cosas estás agradecido, ¿no? O sea, le agradezco a Dios por esto, por esto, por esto, por esto. El agradecimiento son cosas que te caen, sí, de gratis, ¿ok? Eso te cayó de gratis, o sea, la vida te cayó de gratis, los estudios, el tener tus papás vivos,
el que tus padres hayan podido ponerte en una universidad, o sea, todo eso te cayó de gratis. Pero los resultados que tú hiciste en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, son tuyos. Tú te esforzaste, tú te sacaste unas buenas notas. Entonces, felicítate. Me felicito porque, me acuerdo cuando hice mi ejercicio la primera vez, dije, me felicito porque me saqué el premio en la banda del colegio. Me dieron un diploma de la banda del colegio. Estaba emocionada porque fue mi primer diploma, ¿no? Entonces, me dieron un diploma por ser bueno en la banda del colegio, ¿no? Tocar tambor. Entonces, y empezar a felicitarte, ¿no? O sea, me felicito porque hoy me levanté temprano y tendí mi cama. Por ejemplo, hay gente que eso es un logro. Para ellos, una persona en depresión, por ejemplo, que no quiere salir de su cama, se felicita porque se levantó de la cama y tendió la cama. Eso es algo tremendo. Tiene un mensaje tremendo para una persona que está en depresión. Sí. Es como salir de la cárcel. Es como salir de la cárcel, tal cual. Entonces, hay que cuidar también nuestro diálogo interno, que creo que lo mencioné antes, ¿no? O sea, eso es básico para nuestro bienestar. El autoconcepto. Y ahí metemos también el tema de la autoestima, ¿no? O sea, la autoestima abarca el autoconcepto, el amor propio, la empatía. Entonces, pero el autoconcepto es el primero y más importante de la autoestima. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco, ¿cómo me voy a querer? Tú no puedes querer a quien no conoces. Totalmente de acuerdo. No puedes ni querer ni confiar en quien no conoces. No sabe. Siempre me acuerdo mucho de esa película de Julia Roberts, creo que es Run of Bright, que es la novia fugitiva. La novia fugitiva. Sí, muy buena. Si no la han visto, vean, es muy graciosa. Es una película presa, como digo yo. Pero es una mujer muy insegura. Salía corriendo de la boda, o sea, llegaba a la boda y se iba. Y un reportero, era Richard Gere, creo. Richard Gere, sí. Dice, voy a hacer una investigación porque 7 matrimonios y 7 que se ha ido corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a esta chica? Se termina enamorando de ella, le termina pidiendo matrimonio y dicen, tú mírame a mí, para que mira que tú te enfocas y cuando estás caminando y que no sé qué. Al final igual salió corriendo. Así es. Pero ella descubre algo que, por ejemplo, le escribe a él en un momento cuando después se iban a encontrar, pero ya a distancia, y le dice, ¿no? Porque él le preguntó en un momento, ¿no? ¿Cómo te gustan los huevos? Ah, ¿a ti cómo te gustan? Fritos, a mí también. Claro. ¿Cómo te gusta tal cosa? ¿A ti cómo te gustan? A mí también. Claro, no tenía personalidad. A ella le gustaban las cosas que ella le gustaba. O sea, al chico le gustaba hacer esquí, a ella también iba a hacer esquí. Claro, le gustaba tirarse paracaidistas, ella también se iba a paracaidistas. Entonces no era ella, era la proyección de lo que él quería. Claro. Entonces, por una inseguridad y temor. Exacto, cuando llega al matrimonio dice, esta no soy yo. No quiere, se va corriendo. Entonces, y eso pasa muchísimo. Ese diálogo interno de tengo que ser perfecta para él o tengo que ser como él quiere que yo sea. Vas a ser infeliz porque simplemente él está queriendo a alguien que no eres tú, sino lo que tú representas para él o para ella, ¿no? Porque también pasa en los hombres también, ¿no? O sea, así es. Eso no es una idea totalmente falsa de quiénes son. Así es. Entonces, el ser uno mismo con alguien es la cosa más difícil que hay, porque la gente no se conoce. Eso es cierto. No sé cómo me gustan los huevos y fritos, escalfados o a la parrilla, no sé pues cómo me gustan, ¿no? Claro, pues es una especie de mendicidad de amor y de aceptación que la lleva a deponer sus deseos personales con la finalidad de agradar a las demás personas y no sufrir el temido rechazo. Pero algo lo que quería decirte, y que me parece a mí que la raíz de toda esta situación, incluso de la baja autoestima o autoconcepto, que es algo muy claro y fundamental que has dicho, tiene que ver con una raíz más profunda, con la raíz de la identidad. Entonces, la gente que en el fondo no sabe quién es y no se esfuerza en conocerse. Entonces, cuando una persona carece de este elemento básico, que es la identidad, entonces como que no sabes tú eres hija de quién. No, yo sé como que una persona, yo no sé quién es mi padre, no sé quién es mi madre, no sé dónde vengo. Entonces, esa crisis en términos naturales, ¿no? También se da en términos espirituales o en términos emocionales. La gente tiene una carencia de quién, entonces, por esa carencia en el ser, comienza a compensarla en el hacer. Entonces comienza a trabajar, a volcarse. Y ahí ves un caso bien claro, mira. Hola, ¿cómo estás? Te presento a Rowena, ella es psicóloga, trabaja independiente en una oficina de Miraflores.
O sea, así me presentan, ¿ah? Tal Ya. cual. Ella es especialista en ansiedad y estrés y depresión. Eso es lo que yo hago, eso no es lo que yo soy. Es que te das cuenta, hay una distorsión y una confusión del ser con el hacer. La gente prioriza el hacer. Confunde muchísimo. Y tú Claro, ves en una reunión y la gente habla de sus profesiones. O sea, y tú le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás tú? ¿Quién eres? Te dicen, yo soy arquitecto, soy ingeniero, soy pastor, soy... O sea, eso no, no es, eso no es. Eso es lo que tú haces, ¿no? Así, Entonces, así es. la definición de nuestro autoconcepto es lo que refuerza nuestras ideas previamente establecidas. Así Y nos es. conduce a unas nuevas de acuerdo a lo que tú vayas alimentando tu ser, ¿no? Y eso se trabaja mucho en la terapia y la gente no se da cuenta. Pero yo dentro de terapia trabajo un poco con PNL, que es programación neurolingüística, y hago anclas, o sea, en la conversación que tenemos, que a veces un paciente puede pensar que está simplemente conversando conmigo, y yo estoy metiéndole anclas de autoestima, de seguridad, de identidad, entonces le voy poniendo cositas que se van quedando en su cerebro. Claro, las semillas. Están cambiando. Así y cuando avanzan en esto, se dan cuenta que han cambiado, que han aceptado ciertas cosas, que se sienten mejor en ciertas cosas. Entonces, a veces me dicen, sí, doctor, estoy acá 3, 4 meses y bueno, pero es que, ¿en qué hemos trabajado? ¿No? Mira, le digo, hemos hecho esto, ¿no te das cuenta? Mira, hemos trabajado esto. Ay, ¿verdad, no? Hay algunos que sí son más conscientes y se dan cuenta y dicen, estoy contento porque me doy cuenta que ahora soy más consciente de esto, más consciente de aquello, me siento mejor conmigo mismo. Entonces, el diálogo interno, que es lo que uno se dice a sí mismo, ¿cómo te hablas? Así es. ¿Te hablas con amor? Claro. Es lo primero que te dices cuando consigues algo. Así es. ¡Qué suerte! ¿No? O la típica, ¿no? Y eso se ve mucho en la iglesia, ¿no? Entonces, ¡ay, mira, qué bueno que te dieron ese trabajo! ¡Ay, sí, hermano, gracias a Dios! ¿No? Porque Dios me bendijo con el trabajo. Pero no estoy reconociendo, está bien darle gracias a Dios, pero hay que reconocer también nuestro propio mérito. Claro, y eso a Dios. Claro, el principio bíblico dice que hay que darle la gloria a Dios, definitivamente, y darle las gracias a Dios por la oportunidad de que tú puedas haber sido usado por Él. Claro, ¿no? pero Lo que se trata, cuando se exagera en esto, claro, cuando se exagera en esto, ya se cae pues en el extremo, ¿no? Entonces, todo lo que uno hace tiene que ser para la gloria de Dios, eso es algo totalmente bíblico y cierto, pero también no puede eso ir en detrimento de tu autoestima ni de tu identidad, porque eso sí no le agradaría a Dios como un padre. Entonces, si tu padre te ha pagado los estudios, si tú has terminado una carrera, definitivamente que es tu padre que ha colaborado significativamente, pero a tu padre no le gustaría que tú desconozcas que te has esforzado esos años por terminar tu carrera. Entonces darle la gloria a Dios es reconocer que realmente Él es digno de toda, pero que también nosotros hemos hecho un esfuerzo por la presencia de Dios en nuestras vidas, y eso a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque si una persona no reconoce tampoco eso, entonces, ¿qué es lo que hace? Puede caer en esa falsa humildad que tiene que ver con un problema de identidad y una baja autoestima. Claro, y también es el hecho de también decir, no me esfuerzo porque mi papá me va a conseguir trabajo, mi Dios me va a dar, entonces, esa es exactamente la mala interpretación de las escrituras en términos prácticos. Cuando la gente piensa que uno en su cama le van a tocar la puerta y le van a llevarlo al trabajo, que no tiene que buscar, ¿te das cuenta? O que le van a dar la comida en la boca. Entonces, uno tiene que hacer. Eso lo he visto mucho. Claro, entonces es una forma de espiritualizar el conformismo y la holgazanería. Y eso a Dios no le agrada. Dios te dice, esfuérzate y ser valiente. O sea, tú tienes que poner tu cuota. Tú haces lo posible y Dios hace lo imposible. Rowy nos gana el tiempo de nuevo, estamos ya llegando al final. Por último, que es acéptate. Acéptate, no es nada fácil aceptarse a uno mismo porque implica conocerte y a veces eso da miedo. Y una de las cosas más bonitas es que con Dios todo es posible. Y cuando estamos bien con Dios, estamos bien con nosotros mismos porque Dios nos ayuda justamente a conocernos, a cultivar ese autoconocimiento y esa autoaceptación. Porque totalmente de acuerdo. Esto es lo que nos va a ayudar a aceptar que también las carencias y los defectos y reconocerlos y a tomar conciencia de ellos. De lo bueno, así es. Si no, no hay forma de reconocerlo. Muchas gracias, Roby, por tu participación. Gracias a ustedes. ¿Ya? Esperemos hasta el próximo mes, entonces, para podernos ver con un nuevo tema. Te agradezco mucho. Y bueno,
vamos a llegar al final de este programa, sin antes darle las gracias a Dios y a todo el equipo que nos acompaña, a la doctora Temple. Y no quiero terminar sin antes hacer un pequeño resumen o reflexión. Realmente hoy hemos estado hablando acerca de este tema, que es el síndrome del impostor, que no lo conocía, pero qué claro de cuánto de influencia y redundancia tiene la vida de muchas personas. Cuán afectadas se ven con esto, es una falsa humildad, y muchas veces la raíz de esto es la falta de identidad. Y esa es una de las cosas que pasa con la mayoría de las personas, que debido a la falta de identidad crean una falta de conocimiento de sí mismos y no se pueden amar y caen en este tipo de situaciones. Pero yo te digo algo, Dios te creó para sellarte una identidad. Y esa identidad es como hijo de Dios cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor. Sabes que el Señor es el primer interesado en que tú te ames, pero jamás nos podremos amar con nuestro amor, solamente con el amor de Dios. Por eso lo mejor es conocer a Dios, y para acercarnos a Él, la única manera es a través de Jesús. ¿Por qué a través de Jesús? ¿Por qué no a través de Elías, de Pedro? Porque Él es el único que nació y que nunca pecó y que cargó todos nuestros pecados para que nosotros podamos ser libres. ¿Qué significa eso? Que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y que estamos destinados a irnos al infierno si no cambiamos, si no se cambia la dirección de nuestras vidas. Pero para una persona que esté en pecado, como todos los hombres, no hay forma de nuestras fuerzas poder ser salvos, ni portándonos bien. Por eso vino Jesús. ¿Para qué? Para que, sabiendo que era imposible para el hombre ser salvo por sus propias fuerzas, Él muriera en la cruz, cargando todos los pecados, maldiciones, enfermedades, pobrezas y todas las consecuencias del pecado. ¿Para qué? Para dejarnos a nosotros lo más sencillo, apropiarnos de ello por medio de la fe. Y esa fe no en ti, no en mí, sino la fe en Jesús. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Para que un día como hoy tú escuches de que Dios te ama y que Él quiere que hoy sea su hijo. No todos los hombres son hijos de Dios. Solo dice la palabra en Juan 1:12, aquellos que le creyeron, que le recibieron, al Señor Jesús les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú hoy puedes empezar esta noche con ese sello de identidad de ser un hijo de Dios. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús en tu corazón. ¿Cómo? A través de esta oración. Que te pido que si quieres hacerla de todo tu corazón y en voz alta, que va a ser la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Por ello yo te pido perdón y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida, séllame, Señor, con tu identidad. Te entrego mis problemas. Sé que a partir de ahora, Señor, tú vas a caminar conmigo y yo voy a experimentar tu amor cada día. Gracias te doy, Señor, porque a partir de hoy yo sé quién soy. Y todo problema de síndrome del impostor o cualquier bajo autoestima o depresión se desvanece, porque tu perfecto amor echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quieres comunicarte con nosotros, van a salir las direcciones en este momento, donde con mucho gusto te vamos a poder atender y servirte. Ahí está en la página web pandevidaperú.com, también estamos en el Face como Pan de Vida. Te esperamos y Dios mediante nos vemos la próxima semana a través de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes, a través de tu programa La Verdad que Cambiará tu Vida. Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Perfecta Radio TV presentó su programa La Verdad que Cambiará tu Vida, a cargo del pastor Luis Soldevilla Orejuela del Ministerio Internacional Pan de Vida. A todos ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por su cordial preferencia y los esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes se siente.